Nepotis, okay. Hey everybody, welcome to the church history study. Bienvenidos al estudio de la historia de la iglesia. Today we're going to do an overview of the Roman Empire in the 3rd century and how that impacted the church. Hoy vamos a hacer un repaso de el Imperio Romano en el tercer siglo y cómo eso ha afectado a la iglesia. And hopefully we can get through the whole thing. Y ojalá que podremos llegar al final. But I want to cite my source for this because the most of what I got today came from Dr. Ryan Reeves, professor of church history. Pero solo para dar el reconocimiento a un hombre que se llama Ryan Reeves, que es un profesor de la historia de la iglesia y mucho de esa información viene de él. And I've read a lot of church history books, but until I came across this, I was like, this part of church history was always really confusing to me, and I feel like he really does a good job clearing it up. Que Argle sí mismo ha leído mucho de la historia de la iglesia, pero esa forma de explicar en la historia es como se abre más claramente cómo era el tercer siglo. So, who would like to open us up in prayer today? Si alguien quiere empezar con oración. Yeah. Well, God, thank you for being here tonight, and thank you for all the work Argel's done on this week. I pray that we learn new things. I also pray for older people tonight, people who are nearing the end of their lives, particularly my father. And I pray that you just reveal yourself to them before they leave us. Amen. Amen. Okay, so the first thing I want to talk about is kind of like, just real briefly, how the emperor started. Entonces, ¿cómo empezó el Imperio Romano? So in 27 BC, Julius Caesar defeated Pompey. En 27 año ante Cristo, el César Julio defendió contra Pompey. And so during that time, there wasn't an emperor. Rome was a republic. It was ruled by senators. Entonces en esa época no había emperador porque Roma era un repúblico, entonces es decir que fue gobernado por un grupo de senador. And so after Julius Caesar started, after he defeated Pompey, he started going around sitting on a golden throne and wouldn't rise for the other senators, and started elevating himself to the point that he was finally, considered the first emperor of Rome. Entonces como que él ganó era muy presumido porque ganó fama después de Pompey, Julio César. Entonces en esa época estaba poniendo a sí mismo como emperador, aunque que no era emperador legalmente. But when he was established as a emperor, he was referred to as a precept. Pero cuando ya fue más o menos como un emperador, ellos usaban el nombre principio. Which means he was considered the first among equals, so he was aristocratic. Entonces eso es como el primer o el principio entre iguales, entonces él era aristocrático. And so basically the emperor, even though he was the ruler, was a politician more or less. Entonces era como emperador, pero básicamente más como de política. And so this was known as the Principate. This was the time between 27 BC and 235 AD when the emperor was an aristocrat. Entonces durante esa época que era entre los años por aquí 27 a 235 era la época de principado. 27 BC. Sí, 27 a 235. BC. Después de Cristo. Antes de Cristo. Antes. Después. Antes. No, Antes y no, después. Antes. Y entonces esa época se llamaba principado. And so this era in in history is called the Principate. And so, but Rome was still a republic. Pero Roma todavía era un republicano. They're the ones that ruled the empire before the senators. They ruled the empire before the emperor came along.
Entonces Roma todavía estaba como en reino y antes que vino un emperador, el Senado estaba haciendo el reino de todo, gobernando el emperador. And so even after there was an emperor, the Senate still challenged the emperor. The Senate still checked the emperor. Entonces, aunque que había un emperador, el Senado todavía era importante porque ellos estaban como chequeando el poder del emperador y desafiando. So that lasted until the 3rd century. Y eso fue hasta el tercer siglo. So in 3rd century, Rome was beginning to lose its identity. Entonces, en el tercer siglo, Roma estaba como perdiendo su identidad. And for reasons that we got to cover here, that led to a severe persecution of the church. Y por las razones que vamos a repasar hoy y vamos a entender mejor, que eso también llegó al punto de una persecución muy grande de la iglesia. And a lot of this centers around the Roman army. Y eso, mucho de la historia es por medio del ejército romano. The armies were beginning to lose battles against their borders. Porque el ejército, los que estaban en la frontera, estaban perdiendo en muchas de esas batallas. And then internally, so that was an external threat of Rome. They were losing their borders. Internally, there were civil wars happening all over Entonces, Rome. externamente estaba perdiendo esa guerra por la frontera, entonces estaba perdiendo terreno por ahí, por la frontera, pero internamente también había mucha guerra civil. And as you guys know, the Roman Empire takes up a huge chunk of land. Y como tú sabes, el emperador romano era tierra muy grande. No como hoy Italia, es mucho más grande que eso. And that land had to be defended. Y esa tierra tenía que ser defendida. The main problem happened in the east, in Asia Minor, with the Sassanid Empire. El problema más grande de fuera era con un imperio que se llamaba Sasánido, y eso estaba en el este. This was the ruling empire at the time in the east. Ellos eran como el emperador que estaba reinando o gobernando en el este. The Sassanid. There we go, Sassanid. Sasánido. But see, Persia, they had the latest military equipment, technology of the day. They were advanced. Their cavalry was remarkable, and Rome just feared this. Entonces, la situación era que Persia tenía un ejército que fue muy avanzado por esa época y Roma verdaderamente tenía miedo de Persia. And there was a time when Asia Minor, which is where most of the church is at this time, was once a part of the Persian Empire. Había un tiempo que ese terreno, que era Asia Menor, era un parte del emperador romano. But as you guys know, it was controlled by the Roman Empire during the 1st century and 2nd century. Como tú sabes que fue controlado Asia Menor por el emperador romano en el primer siglo. But this new power in the east, they wanted their land back. Pero ese poder que estaba levantando en el este, ellos querían su tierra otra vez. And so they invaded Asia Minor and went to war against Rome in 235. Entonces se invadió a Asia Menor y empezó una guerra contra de Roma en el año 235. So during that time, Emperor Alexander Severus was the emperor. Entonces durante esa época el emperador se llamaba Alejandro Severo. And so what he decided, I'm going to go out there and I'm going to put a stop to this war. I'm going to stop it. Entonces él pensó, yo voy a esa guerra y voy a parar la guerra. But Rome was soundly defeated in this battle. Roma fue completamente destruido en esa guerra. And it was such an embarrassment to Rome that the Romans, his own people, assassinated him. Entonces era una vergüenza tan fuerte que la gente misma son la gente que ha matado a Alejandro Severo. So this led into a civil war that took place between 235 and 284.
Entonces, right in the eso middle of the 3rd century. empezó una guerra civil que era desde los años 235 a 284 y en español se llama esa época anarquía militar. And it's called that because the army is trying to take control of the empire from the aristocrats. Y se llama eso en español porque era una anarquía, porque el militar estaba intentando tomar el control del emperador. And they're appointing, Imperio. they're appointing their generals as rulers. Entonces estaba aprobando a sus generales del militar como los que estaban gobernando en diferentes sitios del emperador romano. So from that point on, Rome's emperors are generals, not aristocrats. Entonces desde ese momento los que son emperadores de Roma y también líderes en diferentes sitios son casi todos generales militares. So from 235 on, this era of the Roman Empire is known as the Dominate. Entonces, desde el año 235 hasta arriba es el tiempo dominador o imperio. So we get a drastic shift in government from aristocratic rule to a general kind of a dictator emperor rule. Entonces, podremos ver que la forma de gobernar la gente es muy diferente, porque antes era del Senado y de la gente aristocrática. Pero ahora es del militar y de los ejércitos. And you can imagine when you're dealing with the military power, there are power struggles. Y mientras que está entre el militar, siempre hay lucha de poder. For example, in the year 238, it's known as the year of the 6 emperors. En el año 238 es el año de 6 emperadores. It was the year when there was 6 emperors and each being assassinated by the other. Y fue 6 emperadores y cada uno fue asesinado por el otro. And so, as you can imagine, Rome's kind of in a state of chaos. Entonces puedes imaginar que Roma ya está en un estado de caos. And the military kind of blamed this on the paganism kind of losing its precedent in the nation as the national religion. Y el militar ahora está echando la culpa a esa idea de que ya la religión pagana no era tan importante por el emperador romano. And as Rome was fighting these external and internal battles, they were losing power. Entonces, mientras que ellos, Roma, estaba luchando esa internamente batalla, guerra civil, y por la frontera también estaba perdiendo su poder. And the fighting was vicious. Y las luchas y la batalla era como feroz. And so Rome is just in turmoil. Entonces, Roma está en un sitio de caos. With the Sassanid Empire in the east, that war went on for 100 years. Y ese problema de la frontera del imperio sasánido en Persia, esa batalla iba a ser 100 años. And so finally there was a new emperor in the east, the new Persian ruler that declared a peace treaty. Entonces en el final había un emperador en el este que él declaró una de esa certificación de paz. Esa es la palabra. But Rome was still battling the Goths, the Vandals, and the Franks in the north. Pero Roma todavía estaba en la norte haciendo la batalla contra la gente godos, vándalos y alemanes. And they had tribes that they were fighting in Africa in the south. Y también estaba haciendo una guerra en la sur, en África también. So all around the entire empire, they were surrounded by tribes fighting them. Entonces por todo el emperador romano, por toda la frontera había guerra. And in the year 260, the western kind of General Postumus defects. Entonces en el año 260 el general que se llama Postumes
él se defectó de el emperador romano. And he basically takes over and creates what's called as the Gallic Empire. Y él empezó un imperio nuevo que se llama Gálico o Galo. Which is basically this area up Y here. está por esa área aquí cerca de Alemania, ¿no? You can't see it De up further north. Francia. But so from that point on, the Roman Empire split. Y desde ese momento el imperio se rompió. Well, for the first time at least. Y bueno, se dividió por la primera vez. And so each kingdom then from that point on was being ruled by a general. Entonces, desde ese momento, cada diferente parte del emperador romano fue guiado o gobernado por un general. Mm-hmm. And typically, any military in the world, no matter where you're at in the world, is more traditional, more conservative. Entonces, en el militar, eso hasta ahora todavía es igual, que normalmente los militares son más tradicionales o conservadores. And so these generals wanted to assert the old paganism back into its proper position as the national religion. Entonces los generales querían usar su religión de antes, que era pagano, que eso sería nacional. And so they kind of instituted a martial law that required that everybody had to worship the gods. Entonces ellos hicieron una ley que era que toda la gente del emperador romano tenía que adorar a sus dioses paganos. Basically, you were forced to do public civil worship. Entonces era como que fue forzado para hacer una adoración de los dioses o del emperador también en público. So what do you think happened to the Christians? Entonces, ¿qué pasó con los cristianos? Persecution. They were persecuted severely. Una persecución muy grave. This was the worst persecution the church had ever faced up until this point. Era lo peor de las persecuciones hasta ahora. And so this is known as the 3rd century crisis. Eso se llama el tercer siglo, la crisis del tercer siglo. And global persecution. Y una persecución que era mundial. And there's two really notable persecutions that happened first. The first is the Decian persecution. Hay dos persecuciones que son notables. La primera era de Deciano, It only lasted for 1 year, from 250 to 251. de 250 a 251, un año. And so this was Trajan Decius. Y eso era el Trajón Decio. And so in 250, Rome experienced what they called the Cyprian plague. Entonces, en 250, Roma tenía una experiencia de una plaga que ellos se llamaba plaga Cipriano. Does that sound familiar, that name? ¿Recuerdas el nombre Cyprian. Cipriano? We studied him last week. Eso era quien estuvo estudiando la semana pasada. So it was Cipriano named de after the Cyprian of Carthage, the bishop. Cipriano de Cartago. Entonces la plaga ha puesto nombres de Cipriano. Basically, this was like the smallpox, but it had spread all throughout the western part of Rome, and they blamed it on the church and Cyprian. Esa plaga era como viruela. Y eso era entonces muy contagioso y se fue a todo el emperador romano y ellos echaban la culpa a Cipriano y la iglesia. So the Christians from that point on became the enemy number 1 of the Roman Empire. Entonces desde ese momento los cristianos eran enemigo número 1. And the reason why they blamed it on the Christians is because the Christians would not participate in the civil public worship. Y la razón por que echaban la culpa a los cristianos era porque los cristianos estaban negando de participar en esa adoración a los dioses paganos. And that may sound confusing, but the reason is because the pagans believed that even if a few people abstained from honoring the gods, then that would make those few people would still anger the gods and it would affect the whole society. Entonces ellos creían, la gente en esa época, si había solo 1 o 2 personas que no estaban participando en la celebración de adoración a un Dios,
que Dios se enfadó porque no toda la gente estaba adorando, entonces por eso echaba la culpa a los cristianos porque se enfadó los dioses. And so the pagans thought that all the problems that Rome was facing, all the civil wars, all the battles, all the chaos, all the turmoil, the plague, was all because the Christians refused to worship the civil gods. Entonces los paganos de esa época pensando que todos los problemas que ellos han tenido de la frontera, de la guerra civil hasta la plaga, que todo era la culpa de los cristianos. And so Decius required that all people had to report to the city center of their city and worship publicly the gods. Entonces Decio dijo que toda la gente tenía que ir al centro de su ciudad y dar su nombre y adorar a los dioses en una forma pública. And what this included is like burning some incense or pouring out some incense or tasting the meat that was offered to the gods, something small like this. Tenía que ser algo, aunque que sea pequeño, como probando la carne de sacrificio, haciendo incienso o algo que era participando en la celebración a los dioses. And if you did this, you received a libellus. Y si lo hiciste, recibiste una cosa, un certificado que se llamaba libellus. And so this was a certificate that proved from the government authorities that you offered your worship. El certificado libellus era solamente una prueba que tú tenías ese certificado contigo para enseñar a toda la gente de militar que tú has hecho tu servicio, And so, la adoración de los dioses. basically, you were supposed to keep that certificate close at hand, and so it was easy to find out who were the Christians. Entonces mantenía el certificado contigo siempre. So before killing the Christians, they would order them to give up their gods and burn just a little bit of incense or do something. They would plead with the Christians, but if they refused, they were killed. Antes de matar a los cristianos, ellos siempre estaban ofreciendo esa oportunidad a dar incienso a un dios o a participar en una forma, pero si ellos lo negó otra vez a hacerlo, se fueron matados. And also, the priests were the ones that held control of the scriptures, and so they were forced to give up the gospels to be burned. Y los sacerdotes o juros de esa época eran la gente que tenía el evangelio, la escritura, y ellos también tenían que dar el evangelio para que sea quemado. And so we had this huge purge of scriptures, and think about how devastating that was on the church, because these all had to be hand copied and hand translated. It took a long time. Tú puedes imaginar tan difícil que era eso por la iglesia, porque cada uno de los evangelios fue escrito de mano y no había mucho de ellos en todos los sitios. Entonces, para que todos se fueran quemados en esa época, era un daño fuerte a la iglesia. And so then the church developed a new word, tritore. Entonces, la iglesia tenía una palabra nueva que está en latín, traitore, que It just means traitor. básicamente es traidor. And so this is a priest, a traitor priest, who voluntarily hands over the scriptures to the Roman government to be burned. Era un sacerdote o obispo de la iglesia que voluntariamente ha dado la escritura a la gente para que sea quemada. And the Decius's first act was to kill the Bishop of Rome, who some were already referring to as Pope Fabian. Y la primer acto que hizo Decio también era matar inmediatamente el obispo de Roma, y mucha gente ya estaba llamando al obispo de Roma Papa. Just a question. What was happening to the other religions then? So what was happening to the Jews? The Jews, okay, so the Jews were given a slight bit of a break. You might want to translate this too. Okay. Keep The going. Jews were given a slight bit of a break because their tradition was seen as ancient, old, and so the Christians were seen as a new religion. And then the Pharisees were already working with the Romans anyway. Right, and so old in that culture was considered more valuable than new. Y como los judíos judaísmo era una tradición muy antigua
que ellos no necesariamente tenían que participar en adorar a los dioses porque ellos no estaban enfocados pensando que no echaba la culpa por ellos porque ellos estaban allí antes, entonces porque era tradición muy antigua. So to stamp out the new boys on the block. Right, right. And there were some other minority religions that were going through persecution as well. Había otras religiones de minoridad diferente que también recibieron persecución. But this persecution lasted for 13 months, and there's a reason why it only lasted just a short Esa time. persecución duró 13 meses y hay una razón por qué era tan corto. The reason why is because Decius went out to the east to help fight in the war. I mean, these guys were generals, right? Y la razón es porque Decio se fue a ayudar a una guerra que estaba en el este porque él era general And he was killed on the battlefield. y se fue matado ahí en la guerra. And so then a temporary edict of tolerance was issued for the Roman Empire. Entonces por un tiempo pequeño, temporal, había tolerancia. But this was short-lived because in 257 and 258, Emperor Valerian, the next emperor on the list, he begins to persecute the Christians Pero severely. eso era un tiempo corto y porque cuando entró emperador Valeriano, él empezó también una persecución en el año 200 a 257, 258. And so this was also for 1 year. Eso también fue un año. Valerian came from an aristocratic family. Valeriano vino de una familia aristocrática. He was a general, Él era general, but there was hope in the kingdom that he would bring unity being between the aristocrats and the generals. pero había esperanza para traer unidad entre el grupo militar y el grupo de senado aristocrático. And so when he assassinated the leader of the Roman army, the Senate quickly ratified him as the emperor. Entonces, cuando él asesinó al líder de ese momento, que era como emperador, inmediatamente el Senado ha dicho, pues él es el emperador. It kind of went in stages. The first thing he did was said Christians cannot hold property. Y la primera de la persecución a los cristianos era contra de ellos, que los cristianos no podían tener propiedad. Then he said they can't hold civic positions. Ya después ha dicho que no podía tener una posición o un puesto civil. And then he said they can't attend the royal court. Y tercero era que no podía estar en la corte real. Can anybody think about why that might be significant in the history of the church? ¿Y por qué eso era el significado de la historia de la iglesia? That Christians couldn't participate in public service in the royal court and couldn't own property. Que los What does that cristianos say no about podían the tener church? propiedad, ni tener puestos civiles, ni estar en la corte real. We have no influence at all. Well, it means that there were Christians in all levels of society at this point. Si él hizo eso leyes, significa que había cristianos que ya estaban en puestos civiles o estaban en la corte real o Right. tenían mucha propiedad. So we No had iba a wealthy serlo si no lo Romans, tenía. wealthy Roman Christians owning property, serving in public service, and all the way up into the royal court. Entonces había cristianos aristocráticos que estaban en la corte real y que también tenían puestos civiles. So you can see that Christianity is on the rise. Entonces el cristianismo ya está en ascenso. So then his next step was to banish all Christians. Entonces la última era para echar fuera a todos los cristianos del emperador. And you know, at least that was better than death, right? Eso fue tal vez mejor de morirse. But a year later, he changed his mind and he ordered all Christians must be put to death. Pero un año después de eso cambió su mente y dijo, no, todos los cristianos tienen que morirse. But something significant happens around this time. Pero algo significado pasa aquí. Rome's prized possession was captured by the East. El premio más importante de Roma fue conquistado por el este. The city of Antioch. Y eso era la ciudad Antioquía. So the East captures Rome's prized possession, and so this takes the whole attention of Rome. Entonces el Away. este conquistó a Antioquía
y ya es como Roma ya no tenía tanta atención, más como globo, ¿no? And so Shapur the first is the emperor in the east. Y Shapore primero era emperador del este. And so Valerian, he goes out to meet this Entonces battle. Valeriano se fue a la guerra donde está ahora emperador del este. And Rome loses horribly. Y esa batalla que era Adesa también se perdió horriblemente. This is known as the Battle of Edessa. Eso es batalla de Edesa. And so Shapur doesn't kill Valerian. Shapur captures Valerian. Entonces, en vez de matar a Valeriano, que era emperador romano, él lo captivó. And so this is a huge embarrassment. Y eso es una vergüenza para el emperador romano. But not only does he capture him, but he humiliates him for the rest of his life. Pero no solo eso, se humilló a él por el resto de su vida. He turns him into a human footstool and makes him as a footstool to step on to get onto his horse for the rest of Valerian's life. Desde ese momento, por el final de su vida, él era como un escabel. Es como decir, donde se pueden poner por la espalda de él para montar el caballo. So here we have a living emperor of Rome following around this Persian emperor, being stepped on to get onto his horse for the rest of his life. Entonces el Very emperador humiliating to romano, Rome. Valeriano, por el resto de su vida, está con Shapur por todas sus partes y eso es su trabajo. El único es parecer como escalera para montar al caballo. Entonces era una vergüenza grave. But as you can think, do you think that there were a lot of Christians that caved in under the persecution? Pero ¿tú crees que había muchos cristianos que se negó a Cristo durante la persecución? There were a lot who did cave in. Había Must they sí. move out of Rome pretty quick? Well, they were being hunted at this point. This is global age. This is not just in Rome. This is all over the world all over the Roman Empire. Mundial, porque el emperador romano era grande, era casi todo el mundo. And so, but the Christians said, hey, look what happens when you persecute us. Pero los cristianos dijeron, ve lo que pasa cuando nosotros estamos perseguidos. One of your generals was put to death, Uno de tus generales fue matado and the other was turned into a human footstool. y la otra fue esa barbaridad de solamente ser una escalera humana. And so Christians pointed out to Rome that if you persecute us, God's going to take you down. Entonces está diciendo básicamente si siga persiguiendo a nosotros que Dios mismo es nuestra defensa. But up to this point, this is the worst persecution the church had ever seen. Pero hasta ese momento era lo peor de persecución que la iglesia ha visto. Because these persecutions were global. Porque era persecución mundial, no solo un sitio. All the persecutions we've seen in the past, they were isolated to certain territories and not global. This was global, empire-wide church persecution. Todos los demás persecución fue isolado en diferentes sitios, en diferentes terrenos. And so, as you can imagine, the church went through a lot of changes during that time. Entonces puedes imaginar que la iglesia estaba cambiando mucho durante esa época. But the biggest issue that they had to deal with, we talked about this a little bit last week, was how do we deal with those Christians who lapsed? Pero el problema más grande era cómo podríamos reconciliar a esos cristianos que se negó a Cristo por medio de la persecución. So this leads to what's called the Donatist Party. Entonces había un grupo de gente que se llamaba donatistas. They took a hard stance against these lapsed Christians and said they cannot come back into the church unless they are rebaptized and start the whole process all Ellos over eran muy again. estrictos y dijo que esa gente no se puede entrar en la iglesia si no empieza de nuevo e incluso ser bautizado de nuevo. But those opposed to the Donatists said, hey, look at Peter. He denied Jesus.
But Jesus restored him. Pero los que eran contrarios de Donatista han dicho, pero mira a Pedro. Pedro era apóstol y todavía se negó a Cristo y Cristo mismo reconcilió con Pedro. And how can we say that we follow the apostolic teaching if we ignore the gospel? ¿Y cómo podríamos decir que estamos en obediencia a la sucesión apostólica si no estamos obedeciendo al Evangelio? So this leads up to the final main persecution I want to talk about in Diocletian, Emperor Diocletian, 284 to 305 he La reigned. última persecución que quiere decir estaba durante el tiempo de Diocleciano, que era de los años 284 a 305 su reino. Diocletian became a hero in Rome. Diocleciano era como un héroe de Roma, He brought the empire back to a position of strength. porque él lo ha traído a emperador a un sitio de firme, más fuerza otra vez. He restored the pagan god worship. Y también restauró a esa adoración a los dioses paganos. In fact, he was seen as being divine. Y él mismo fue como divino. He wasn't considered equal with the gods, but he was considered to be on his way to godhood. No como que él tenía igualdad con los dioses, pero que estaba en el proceso de ser un dios. And they called him a friend of the gods, kind of like similar to Hercules. He's on his way, he's not quite a god, but he's on his way to godhood. Decía que era como amigo a los dioses, igual que dice a Hércules, que era amigo a los dioses. And so he reestablishes emperor worship. Entonces él mismo empieza con la adoración del emperador. And he reigned for 20 years. Y él se gobernó o reinó por 20 años. And that's pretty amazing compared to the 1 or 2 years that all the generals reigned before him. Y eso es impresionante porque estamos pensando de 1 o 2 años que estaban reinando los demás And generales. so under Diocletian, the economy stabilized, and the pride of Rome returned. Entonces Diocleciano durante su tiempo o su reino ya estaba más estable Roma económicamente también y el orgullo de Roma también regresó. But they were losing their empire at this stage. He did people fighting more. Well, under him, he's strengthening the empire. So it's kind of like they're coming back. Okay. Él estaba como esforzando a todo, que estaba dando más fuerza, estaba más firme económicamente. And so some historians say that Diocletian was a conservative because of all that. Algunos de los estudiosos dicen que Diocleciano era conservador por medio de eso. And others say he was liberal or progressive, not liberal, but progressive because he established what's called the tetrarchy. Otro dice que él era más progresivo porque empezó un concepto nuevo que se llamaba tetrarquía. And that's also known as the Imperial College. Y eso también es colegio imperio. So this was seen as one of the most brilliant strategies of the Roman Empire. Era estrategia romana que era como de mucha inteligencia. So what basically he did was he broke Rome's rule up into 4 sections. He knew Rome was getting too big. Y él sabía que Roma era ya el emperador demasiado grande, entonces lo ha separado o ha dividido en 4 diferentes secciones o regiones. So what he began calling himself an Augustus. Entonces él le llamó a sí mismo Augusto. So he rules one section as Augustus, and then he appoints another Augustus to rule alongside him. Porque él reinó una región como Augusto y se apuntó a otro que era Augusto también, que estaba reinando también con él. And so under them, then they would appoint these Caesars who were like emperors in training. Y debajo de ellos fueron César, y esa César de cada una estaba como en entrenamiento de ser Augusto. So we had 2 Augustuses and 2 Caesars ruling 1/4 of the kingdom each. 2 Augusto y 2 Césares, y cada una estaba gobernando un 4 del emperador romano. So in the west, you had Diocletian's friend Maximianus ruling as an Augustus. Entonces en el oeste tenía Maximano.
And his Caesar under him was Caesar Constantius Chlorus. Y el César que estaba debajo de él era Constancio Cloro. And in the east, Diocletian was ruling, and under him, his Caesar was Galerius. Y por el este fue Diocleciano, que estaba como Augusto, y su César era Galero. Constantius was the father of Constantine. Constancio era el padre de Constantino. And he was married to Helena. Y él estaba casado con una mujer que se llamaba Helena. But Constantius was forced to divorce Helena to marry Maximianus's stepdaughter. Pero fue forzado a divorciar a su mujer Helena para que podría casarse con la hijastra de Diocleciano. So the idea was eventually the Caesar would rise up and be established as the Maximiano. I got confused. Who? Maximianus. Okay, entonces Diocleciano tenía que divorciar para casarse con Maximiano, la hijastra de ella, para unir el reino. But So- Elena was the one that became Christian. Later, Oh, we're not going to talk about her yet, though. She's later in the story. And Missy Constantine isn't the Catholic Constantine. No, Not yet. no. That Elena is very Well, this important. his son Constantine is the Constantine. is Constantine. Eventually. Oh, really? So we'll talk about that, but I don't want to talk about yes, Isn't it? yes. We're It getting went from kind of reverse to overdrive. we're going to talk about that. Very interesting. Yeah. Let's That's get like 800 years from now. no, it's not. About 6 That years. Constantine. Less. So the idea is that the Caesar would be raised up to become the Augustus, and then that Augustus then would appoint a new Caesar. Entonces la idea de la tetrarquía era cada Augusto que tenía su César, el César subió al sitio de Augusto y él tuvo su César para entrenar y siguió adelante. And the And Augustus, what happened with Augustus? he would retire. Oh, he would retire. Yeah. But this is God at work, isn't it? We're going to talk about that too. You're getting into the discussion questions. But this is God at work. Yeah. Come on. So basically, what would happen then is that new Caesar who's now an Augustus, would appoint his new Caesar, Entonces el César que subió a Augusto tuvo su propia César. and then they would be interlocked through marriage. So that another otra way to parte unify the kingdom. importante que se casaron entre ellos con familia entre ellos. And so, let me jump down here. Where they ruled is not really that important. The main cities were Tyre, Milan, Bosphorus, which is the modern day Constantinople, which is now Istanbul, and Thessalonica. So that was where they ruled from, their 4 territories. Los 4 ciudades muy importantes era Treveris en ese momento, Bósforo, Constantinopla y Tesalónica. It was the Bosphorus River, isn't it? Bosphorus later became Constantinople. Bosphorus was the wealthiest part of the Roman Empire. Bósforo se convirtió a ser un parte de Constantinopla, que todavía es la misma nombre en español, pero ahora tiene nombre diferente, Istanbul. But everybody knew, there was this understanding that Diocletian was the one in charge. Entonces toda la gente sabía que básicamente Diocleciano era el líder de todo. In the year 305, at the beginning of the 4th century, it worked so well that Diocletian said, hey, my health's not so good, I'm going to retire. Entonces Diocleciano dijo, eso está funcionando muy bien y mi salud no está muy bien, entonces voy a jubilarme. So then he influences his friend Maximianus to retire with him. Entonces influyó también a su amigo Maximiano, que era el otro Augusto, también para jubilarse. So they both retired peacefully and everything kind of worked perfectly. Entonces se jubiló con paz los dos y todo era perfectamente.
And so, in their place, the two Caesars then become the two new Augustuses. Y entonces en su sitio los dos César de que estaba debajo de ellos ya fueron Augusto. So now you have Constantius in the west and Galerius in the east as the new Augustuses. Entonces Constancio, Cloro y también el Galeno en los dos sitios, oeste y este. So each man had a son. Constantine was the son of Constantinus, Entonces los dos tuvieron hijos y de Constancio era Constantino and Galerius had a son, Maxentius. y Galeno tuvo un hijo que era Maxentio. And so here's the problem. Pero había problema. They were passed over for the Caesar. Los dos hijos se fueron pasados, entonces saltaba su sitio para ser César. And this would eventually lead to the collapse of the tetrarchy. Y eventualmente eso guiaba a donde se acabó todo de tetrarquía. Well- What happened they chose other Caesars? Galerius chose his nephew Maximianus II, El Augusto Galero eligió a Severo, que era su sobrino, and Galerius ordered Constantius, because he's kind of the official one in charge, not to appoint his son Constantine, but one of his own generals. y de Constancio no quería a su hijo Constantino porque quería uno de sus generales para tener el sitio. And this general's name was Severus. Y era Severo. But this caused a big problem with the military. That was something you don't do. Eso era un problema por el militar porque saltó el sitio de los hijos. And so the military was insulted by this. Entonces el militar estaba como ofendido. And so in 306, two of the armies rebelled against the new Caesars. Entonces 306, dos de ese ejército guió revolución contra de los dos Césares. And one of the Caesars, Severus, dies suddenly. I wonder what happened to him. Y uno de los Césares murió rápidamente, no sabemos lo que sucedió. And the army appoints Constantine as their Caesar. Y el ejército entonces ordenó hacer Constantino como su César. And so this leads to a civil war in the tetrarchy. Entonces había como una guerra civil en la tetrarquía. And eventually Constantine would battle Maxentius at the famous battle of Milvian in 308. Y llegando al punto que Constantino iba a hacer una guerra contra de Severo, en una guerra que era importante, la batalla de Milvian en 308, que está en And Italia. this is the famous time, we'll talk about this later, but I'll just tell it to you now. This is the famous time when Constantine receives the vision from God, by this symbol you will conquer. Entonces eso es importante porque en esa guerra Constantino tuvo una visión que dijo en la visión, por esa señal tú vas a conquistar. And so this is the symbol that Constantine supposedly saw in his vision. Y la señal que él ha visto en su visión era esa señal. And so he painted this all on all of his soldier shields. Entonces él lo ha pintado todo eso por toda la arma de su ejército And he won the battle. y él ganó a esa guerra. And this is what's called the Cairo. Entonces eso lo que ha pintado por el escudo de toda su gente se llama Cairo. And so the letter X and the letter R basically in the Greek. X y R en griego. And within the church, this is the symbol of Christ. Y dentro de la iglesia eso es simbólico de Cristo. So he has a vision and says, by this symbol you will conquer. Entonces la visión era por esa señal tú vas a conquistar. But we're going to talk about that later. But he didn't believe in God. Pero He just vamos a had a hablar de eso Just had a vision. más adelante. He was not a Christian, he was a pagan. He was, No era cristiano en esa época, era vision. pagano. Fine, isn't it? and so eventually Constantine would become to the throne as emperor in Rome. Entonces en el final Constantino iba a ser el emperador de Romano. But that's all for a later conversation. Pero eso es para más adelante. Right now I want to go back to the persecution of Diocletian. Entonces una cosa más para la persecución de Diocleciano.
So he persecuted the church severely starting in 303. Él hizo una persecución que empezó en 313. Diocleciano, We're going back to Diocletian now. the guy that started the Tetrarch. No. And so he said all Christians must be persecuted. Él dijo que todos los cristianos tenían que ser perseguidos. And he persecuted the minority religions as well. Y también las religiones de minoridad. And he tried to divide the church. Intentó dividir a la iglesia. And his persecution lasts for 2 decades and is global and severe for 20 years. Su persecución era 20 años y era mundial y muy grave. And so the Christians under him had no legal rights. Entonces los cristianos que estaban debajo de su reino no tenían derecho a ninguno. And so for 20 years they were under this Por persecution. 20 años estaban debajo de la persecución. The worst persecution they had gone through. Lo peor de todo. And so he really did make the other persecution seem mild. Y era como que la otra persecución que duraba poco tiempo era nada. And the way he tried to divide the church was he had all these he imprisoned all these bishops. Entonces intentó dividir la iglesia porque tenía, what did you say about the bishops? He imprisoned them Oh, que lo ha encarcelado a todos los obispos. because he knew that if he could get them to turn on their faith, that would cause huge division Porque within the church. sabía si el obispo negó a Cristo o a su fe, que iba a ser una división en la iglesia. So he would torture them, and then he would just come to them and just offer this tiny, Entonces insignificant estaba offering. It wouldn't mean como nothing. torturando a ellos en la prisión y muchas veces diciendo, solo tiene que hacer ese incienso a los dioses y ya no tendrá más dolor. Nothing big, nothing fancy, just a little bit. Nada just a grande, little. solamente es a poquito. And I'll let you go. Y ya tú puedes irse libre. And some of the bishops did. Y algunos de los obispos lo hicieron. So, but during all of this, there was something that miraculous that happened. Pero por todo de eso había algo asombroso que pasó. It is almost impossible to believe that after a few years, after he steps down from power, Es casi imposible creer que solamente algunos años después que él no está en el poder, with all this horrible persecution, con toda esa persecución grave, that not only the empire would become Christian, que no solamente el emperador sería cristiano, but the emperor himself would convert to pero Christianity también el emperador sí mismo iba a convertirse a cristianismo, under Constantine. porque eso era Constantino. So that's where we're going to stop today. I didn't have any prepared discussion, so I figured you guys would Ahí have es your own. donde vamos a parar, entonces vamos a parar el video, ¿no? Mhm. Entonces hasta la semana que viene. See you next week. Did you say that the